Hola y bienvenido a este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo a través de este espacio es que podamos estudiar la palabra de Dios y que juntos continuemos creciendo con Dios. Estamos en una serie en la cual Dios está retándonos a poderlo dar todo por Él. El poder decir todo o nada. Yo sé que hay momentos en la vida en la cual tienes que tomar una decisión si vas a hacer algo o no vas a hacer algo. Y tienes que decirlo, bueno, o todo o nada, o me doy del todo a hacer eso o no voy a hacer nada, ¿no? Y yo creo que la semana pasada Dios habló un poquito a nuestra vida, realmente al hecho de el poder seguirlo, el poder dar de nosotros, dar de lo que Él nos ha dado y nos está llamando a hacer, a poder realmente obedecer lo que Él espera y quiere de nosotros y poder darnos de nosotros mismos para la honra y gloria de Él. Y empecé haciendo esta pregunta del por qué es que tú vas y te congregas en un servicio, sea un día domingo, sea otro día. ¿Por qué es que te congregas? ¿No? Y realmente quizás las respuestas, como dijimos, era bueno, para poder tener amistades, para poder convivir con otros hijos de Dios, para poder aprender de la palabra de Dios, para poder crecer en mi vida espiritual, para poder adorar su nombre, porque siento necesidad de hacerlo, porque me siento mejor cuando vengo o me siento mejor cuando voy y participo. Y bueno, naturalmente eso va a suceder cuando experimentamos la presencia y la palabra de Dios, y es bueno que lo hagas, pero pensamos lamentablemente que de eso es de lo único que se trata la vida cristiana, que Dios te llama, desea salvarte, darte una vida eterna, pero que eso es todo, que el resto de tu vida entonces es solamente pues ir y congregarte cuando puedes ir, la frecuencia que puedas estar, y pues sentirte mejor, llenarte de lo que Dios tiene que decirte, pero nos quedamos hasta ahí. Y realmente la palabra de Dios, en base a este pasaje clave que hemos estado estudiando y que voy a leer el día de hoy, si te quedas sin hacer nada y no hay un paso de obediencia, no hay algo de acción de tu parte, te estás engañando a ti mismo creyendo que de eso se trata la vida cristiana. Y en Santiago 1, 22 al 25, la Biblia dice esto: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces vemos nuevamente que aquí Santiago nos está retando a que seamos hacedores de la palabra, que no solamente nos limitemos a escuchar, a alimentarnos y solamente estar recibiendo y recibiendo y recibiendo y nunca dar de ti, nunca poner en práctica lo que escuchas, nunca obedecer lo que Dios te está llamando a hacer. Y ese es el reto que Dios está haciéndonos a través de esta serie Todo o Nada. Y vamos a estudiar su palabra, lo que decía ese pasaje, ¿no? El poder es atentamente leer y ver la ley perfecta que te hace libre. Y hoy vamos a seguir estudiando la palabra de Dios para saber qué es lo que debemos hacer. Y especialmente Dios nos va a retar en nuestra vida de oración. Nos va a retar a que oremos en todo tiempo. Y yo sé que la oración es algo que cuando hablamos de oración en la iglesia, o cuando se toca el tema de oración en cualquier reunión, es luego inmediatamente piensas, es una reunión, es un servicio de oración donde vamos a estar orando, y pensamos que al hablar de la oración y la vida de oración y la oración que Dios nos llama a hacer, es siempre en ese contexto, es en todos reunidos orando. Esa es una parte y eso es algo lindo que puede suceder al hacerlo juntos, pero no es eso a lo que yo me refiero cuando vamos de orando en todo tiempo. El poder orar. Si yo te hago la pregunta si la oración es importante, seguramente me vas a decir que sí, como la mayoría de personas lo dicen. Te hago otra segunda pregunta, entonces si es importante, ¿tú oras constantemente? Y quizá me puedas decir sí, yo oro constantemente. Ahora, aparte de orar por los alimentos, me refiero, ¿no? El poder orar por otras razones y por otras circunstancias. Entonces, si la oración es importante y si oras frecuentemente, ¿qué es la oración? ¿Por qué es que oras? ¿Qué es la oración para ti? Y bueno, puedes decirme, bueno, es la manera de comunicarme con Dios, es la manera de poder hablar con Él, de oír su palabra, la manera o la manera en la cual yo puedo pedirle por una necesidad, puedo
pedirle por protección, puedo poner mis necesidades, puedo pedirle perdón y todas esas razones son válidas a través de la oración. Es cierto que oramos por eso, pero realmente la razón de la oración va un poco más allá de eso, porque eso de alguna manera estás diciéndole a Dios de lo que necesitas y deseas oírle, pero a veces no tomamos el tiempo para oírlo y realmente olvidamos que es un diálogo, es la manera de comunicación con Dios. Entonces la oración realmente no solo es importante, pero debe de ser una prioridad en nuestra vida. Debe de ser una prioridad en nuestra vida. Tenemos que estar conscientes que necesitamos orar y no tiene que ser porque te sientas mal o obligado a hacerlo, porque Dios creo que no desea que por obligación o porque te sientes que si no lo haces vas a fallar y estás pecando, que por eso es que oras. Por otra parte también no quiere que nunca oremos, ¿no? Él quiere que oremos y que estemos en comunión con Él. El mismo Jesús sabía de la importancia de la oración, que era prioridad en su vida, y en Marcos 1, 35 al 37 vemos este ejemplo de Jesús. Dice: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te estaban buscando. Vemos que Jesús hizo una prioridad de la oración. Él necesitaba orar, comunicarse con Dios, y por eso se aislaba, a veces se retiraba, y todos buscándole, lo que significa que había una necesidad, había una razón por la cual él debía estar presente en algún lugar. Mas sin embargo, él hacía el tiempo para poder orar y hablar con Dios. En Marcos 6, 45 al 46, algo similar. Dice: inmediatamente después Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a su casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Nuevamente, otra vez vemos que Jesús estaba buscando ese tiempo en el cual pudiera hablar con Dios, poder hablar con su Padre a través de la oración, y vemos que él sacaba el tiempo para hacerlo. Y yo creo que si somos realistas, muchas veces vemos con nuestros hijos la necesidad que ellos tienen de hablar con nosotros. Yo sé que en el caso nuestro, con mi hija, más en particular, siempre ella busca el tiempo y podemos estar ocupados, podemos estar haciendo cualquier cosa, especialmente con mi esposa, pero ella viene y desea tener una comunicación con ella y hablar de su día y escuchar consejo, y no importa qué pueda estar sucediendo, ella es intencional y busca ese tiempo de oración con su mamá, ese tiempo para hablar con su mamá, con su papá. Y qué lindo es que eso pueda suceder. Lo trágico sería que tuviéramos que obligar a nuestros hijos a que hablen con nosotros. Si no hablas con nosotros, eres un mal hijo. Si no hablas con nosotros, vas a ser alguien mal. O sea, yo creo que vemos y entendemos esa necesidad, y lo mismo espera Dios de nosotros. Y hay 4 cosas que quiero que recuerdes de la oración, del por qué debemos orar, porque es importante, porque debe ser una prioridad. Número 1 es porque la oración es necesaria en nuestra vida. Esa comunicación con nuestro Padre es necesaria. Fuimos diseñados con ese deseo, fuimos diseñados con ese propósito de poder hablar con Dios, de poder oír su dirección, de poder oír lo que tiene que decirnos, oír sabiduría. Y me gusta mucho compartir estudios de Barna, estadísticas, este grupo que hace este tipo de estudios, y ellos hicieron un estudio hace un par de años atrás en el cual 1,000 personas participaron, y de esas dice que el 79%, casi un 80%, que eran adultos, dijeron que ellos habían orado en los últimos 3 meses, al menos una vez. Yo creo que eso es trágico, pensar que en los últimos 3 meses, al menos una vez hablaste con tu padre o con tu madre. Ahora, entiendo que a veces suceden situaciones en las cuales pues, la comunicación es rota por problemas familiares, eso sucede, pero Dios, nuestro Padre, desea que podamos hablar con Él más frecuente que solamente una vez cada 3 meses. Vemos que está ese extremo en el cual no vemos la importancia de la oración, y por otro lado está otro extremo en el cual quizás si no lo haces vas a ser castigado, si no lo haces estás mal, estás pecando, estás supuesto a hacerlo, y sientes que debes hacerlo por presión, que esa tampoco es la manera en la cual debemos orar. Vemos nuevamente que hay personas en la Biblia que oraban con Dios constantemente. Era ese deseo natural que Dios había puesto en el hombre y que ha puesto en nosotros, en hablar con Él y el poder tener esa comunión con Él.
En Daniel, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 10, dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se habían firmado la ley, fue a su casa, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, y oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces vemos que era un hábito, era algo que él hacía constantemente. Él tenía esa necesidad de hablar con Dios, de buscar dirección, y nosotros tenemos lo mismo y sentimos esa misma necesidad. Y te puedo decir cuándo la sientes más fuerte: cuando estás en medio de un problema, cuando estás en medio de una tormenta, de una dificultad. Allí sientes más esa necesidad de ir a tu Padre, de ir a nuestro Dios y poder orar y pedirle a Él, ¿no es cierto? Yo creo que si somos muy honestos, sabemos que esa es la verdad. Y yo sé que en mi vida, estas últimas semanas que he estado experimentando ciertos problemas con la salud y cómo me siento, sé que me han empujado a buscar más de Dios. Y lo que me hace pensar es trágico que busquemos de Dios solamente en esos momentos. Pero qué lindo es poder pensar que podemos ir a hablar con Él en todo tiempo, porque es una necesidad, es importante. Debemos orar en todo tiempo. Si yo te pregunto, analiza el tiempo de oración que tienes. ¿Por qué es que tú estás orando a Dios constantemente? Y quizá me vas a decir, bueno, por dirección, por protección, por salud, por provisión, por ayuda laboral, porque necesito un compañero, porque necesito solucionar un problema familiar, porque necesito confesar algo, porque necesito que me perdone por algo, o porque, bueno, hay agradecimiento en mi corazón por lo que Él ha hecho, por la paz, por los alimentos, para que me dé un buen sueño. Vemos que constantemente la mayor razón por la cual buscamos de Dios en oración es para pedir algo de Él. Pero recuerda que la oración es un diálogo en el cual no solamente nosotros hablamos, también dejamos que Él hable, y el propósito de ese diálogo es poder conocernos mejor, el poder realmente tener un tiempo de comunión. La oración es importante, la oración debe de ser una prioridad en nuestra vida, porque es necesaria en nuestra vida. Número 2, porque la oración es la respuesta a su llamado. Es la respuesta al llamado de Dios, lo que significa que Él es el que inicia las conversaciones. Yo no sé si tú estás en un salón donde no hay nadie hablando y hay más personas. ¿Eres tú el que siente esas cosquillas y esa gana y esa incomodidad de empezar a hablar y empezar una conversación? ¿O estás bien quedándote en silencio por un tiempo? Yo creo que Dios es esa persona que inicia esa conversación con nosotros. Él inicia y empieza, y Él inicia el deseo de tener una relación con nosotros para empezar. Apocalipsis 3:20 dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, en otras palabras, si respondes al llamado que estoy haciendo, entraré y cenaremos juntos como amigos. Vemos que Jesús inicia una relación con nosotros. Él desea tener una relación íntima con nosotros. Entonces Él va a iniciar esa relación, y como cualquier relación, tiene que haber conversación, tiene que haber diálogos, tienen que haber conversaciones para poder crecer esa relación. Y entonces Dios nos permite, a través de su Espíritu Santo, iniciar esa conversación en nosotros. Al nosotros responder a ese llamado de hablar y dialogar con Él, lo hacemos a través de la oración. La oración es esa respuesta al llamado que Dios hace a nosotros. Tenemos que estar atentos y poder identificar esos momentos que Él desea hablar con nosotros. En la Biblia hay una historia de un joven, Samuel, cuando estaba de siervo con el profeta Elí, que le estaba llamando Dios y él no reconocía a quién le llamaba. Y aquí entonces Elí le dice a Samuel, en 1 Samuel 3, 9 al 10, esto es lo que le dice Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Nuevamente nos demuestra el hecho que Dios inicia esas conversaciones, Él inicia ese llamado a nuestra vida, y nosotros debemos de responder. La oración es la que nos permite entonces poder responder a su llamado. Debemos entender que cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón, Dios empieza a hablar continuamente con nosotros, y lo va a hacer a través de su Espíritu Santo.
Y tú dices, bueno, ¿cómo puedo responder a ese llamado del Espíritu Santo para orar? Bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo tú respondes a una llamada telefónica? ¿Cómo tú respondes a un llamado cuando alguien está gritando o diciendo tu nombre? ¿Cómo tú respondes? Te voy a decir sencillamente, hablando, ¿no? Hablando, dialogando, teniendo una conversación. Esa es la manera que nosotros lo hacemos. Cuando empezamos ese diálogo, esa respuesta al llamado de Dios, eso se llama la oración. Eso es lo que sucede a través de la oración. La oración, entonces, vemos que es importante y que debe de ser prioridad en nuestra vida, porque la oración es necesaria. Es algo que Dios nos diseñó con ese deseo de poder hablar con Él. Es la respuesta a su llamado. Él inicia esa conversación con nosotros. Número 3, la oración debe ser intencional. Y digo que debe de ser intencional porque a veces nos cuesta realmente tener ese tiempo para dialogar con Dios. Si nos cuesta tener ese tiempo con la pareja o con tu familia, pues es igual con Dios. Y a veces porque no le vemos es más difícil aún. Es difícil, y si no fuese así, creo que todos tuviéramos una vida victoriosa de oración, ¿no? Pero nos damos cuenta que debe de ser intencional. Debemos de sacar ese tiempo, como lo hacemos para poder ver tu show favorito en Netflix, como lo haces para poder jugar ese videojuego que tanto te gusta, etc. Jesús mismo nos lo demuestra, y si leemos otra vez ese pasaje de Marcos 6, 45 al 46, donde dice inmediatamente después de haber hecho una labor juntos, después de haber hecho trabajo juntos, dice: Jesús insistió que sus discípulos regresaran en la barca y empezaran a cruzar el agua hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Y él, después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Vemos realmente la intencionalidad de Jesús de poder tener ese tiempo a solas. Envió a sus discípulos, despidió a las personas. Él estaba haciendo lo necesario, coordinando lo necesario para intencionalmente tener un tiempo de oración. No porque estaba siendo obligado, no porque tenía que hacerlo, es porque él tenía la necesidad de hablar con su Padre. Él simplemente quería tener ese tiempo para poder hablar con Él. Y nos muestra que nosotros podemos hacer lo mismo. Si decimos que vamos a darlo todo por Cristo, vamos a dar todo de nosotros para orar en todo tiempo, debemos de reconocer que la oración es importante y que debe de ser prioridad en nuestra vida, que es necesaria, que es la respuesta a su llamado, que debemos ser intencionales para buscar ese tiempo. Y número 4, y esto es lo más importante, que la oración es un tiempo de intimidad con Dios. Es un tiempo de intimidad porque al final realmente tenemos que entender que Dios lo que desea es una relación íntima con nosotros. Y la intimidad realmente no sucede si no hay conversación, si no hay esa profundidad. La intimidad, hasta cierta manera, es el poder conocer mejor a Dios. Él ya conoce todo de nosotros. Ese no es el problema. No podríamos decir es para conocernos mejor con Dios. Dios ya conoce absolutamente todo de ti. La oración es la única manera en que tú vas a poder entonces conocer más de Dios, conocer su corazón. La intimidad es necesaria en cualquier relación. En una relación humana sabemos que es importante esa intimidad, y no solamente estoy hablando de una intimidad sexual, pero estoy hablando de esa intimidad de diálogo, de poder tener tiempo juntos, de poder conversar, de poder disfrutar tiempos juntos. Y yo sé que con mi esposa, cuando esos momentos no suceden por un periodo largo de tiempo, se siente una diferencia en la relación, hay una tensión en la relación. Pero cuando eso sucede, esa intimidad se acerca y es más cercana y es más fuerte, y la vida es muy distinta cuando eso sucede. Y sabes, eso es lo que Dios desea con cada uno de nosotros a través de la oración, esa intimidad. Todos necesitamos ese momento en el cual podemos estar quietos, enfocarnos en ese diálogo con Dios, porque no lo podemos tener si tienes la tele prendida, si tienes otras cosas funcionando. No puedes tener ese momento de intimidad con esa pareja. Tienes que estar enfocado, tienes que estar a solas, tienes que estar quieto. Y la palabra de Dios en Salmos 46:10 nos repite lo mismo. Dicen: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Entonces, a través de la oración vamos a poder tener ese momento de intimidad con Dios para poder conocerlo mejor,
para crecer en nuestra relación con Él. Entonces esto es clave, porque la oración entonces no es el tener que hacer o decir algo, es pasar tiempo con Dios. La oración es el pasar tiempo con Él, ese momento de intimidad con Él, y que podamos tenerlo no solo una vez cada 2-3 meses, cada 3 semanas, pero que podamos hacerlo todo el tiempo, que nos comprometamos a orar todo el tiempo. Jesús oraba todo el tiempo y Él nos modeló lo que la oración era, lo importante de la oración, que debía de ser una prioridad. Él se lo estaba demostrando a sus discípulos, y nosotros como discípulos de Cristo debemos de entender lo mismo, que era una necesidad y que es una necesidad en nosotros, que es la respuesta al llamado de Dios. Dios está iniciando esa conversación. No seamos malagradecidos y maleducados en no responder a su llamado. Y debemos de ser intencionales para sacar ese tiempo con Él y así poder tener ese momento de intimidad con Dios, que es lo que la oración es. Entonces quiero que realmente pienses en lo siguiente: ¿es realmente la oración una prioridad en tu vida? ¿Es importante la oración en tu vida? Y si lo es, ¿estás orando constantemente? ¿Estás orando en todo tiempo o solamente en momentos de necesidad? Y créeme que en estas últimas semanas Dios me ha recordado que a veces tiendo a hacerlo más en momentos de necesidad de lo que Él espera. ¿Estás haciéndolo tú también? ¿Estás orando solamente en esos momentos? Recuerda que la oración no es tener que hacer o decir algo, es pasar tiempo con Dios. Y no debe de ser por obligación, no debe de ser por compromiso, no debe de ser porque si no lo haces entonces Dios te va a castigar o vas a ser un hijo malo, porque no es eso. Como hijos y padres, que tenemos hijos, sabemos de que independientemente a qué tan frecuente nuestros hijos deseen hablar con nosotros y tener esa conversación con nosotros les amamos igual y nada va a cambiar. Ahora, creo que es muy lindo y mucho más cercana una relación cuando hay conversación más frecuente, pero realmente estamos siendo igual con Dios, estamos teniendo esos momentos de oración con Él en la cual esa intimidad pueda crecer. Recuerda que en el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y que Él viene a morar en nosotros, la palabra de Dios dice que nuestro espíritu se une al espíritu de Cristo. En 1 Corintios 6:17 dice: pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Entonces hay algo que sucede espiritualmente, nuestros espíritus se unen, empieza esa relación en la cual entonces Él espera poder tener intimidad para poder crecer en el conocimiento de quién es Dios, poder saber su plan perfecto para nosotros, poder vivir confiados y con paz, pero no solamente ir y pedirle lo que necesitamos, pero poder oír y saber quién es Él realmente, quién es Dios en nuestra vida. Solo a través de la oración podremos conocer el corazón de Dios. Solamente en esos momentos de intimidad y de oración con Él vamos a poder realmente llegar al punto de conocer quién es Dios. Y sabes, yo creo que si el día de hoy nos comprometemos, decimos, sabes, voy a hacer de la oración una prioridad porque es importante, porque este reto que Dios está haciendo en mi vida de obedecer a su palabra, ¿no? Porque dijimos al principio que no solo seamos oidores, pero que seamos hacedores, que pongamos en práctica lo que estamos oyendo. Y aquí Dios nos está diciendo que debemos orar en todo tiempo, que demos de nosotros para orar y tener esa comunión con Él, esa intimidad con Él. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿O vamos a seguir ignorando lo que estamos oyendo y lo que Dios desea de cada uno de nosotros? Pero de nuevo, no debe de ser por un compromiso, no debe de ser porque te sientas culpable si no lo haces, o porque tú vas a ser un mal hijo o una mala hija si no lo haces. Esa no debe de ser la razón. Tampoco debe de ser que, no hablas porque no es importante, tú sabes que eres un hijo, hables con Él o no hables, ya Él te dio la salvación, y no buscar nunca una intimidad con Él. Tampoco ese es el caso. Él desea que podamos continuar creciendo en una relación con Él, y la única manera de poder conocer realmente el corazón de Dios es a través de la oración. El día de hoy Dios nos está retando a que podamos hacer de la oración una prioridad, que digamos que eso es importante en nuestra vida,
el saber que Dios desea entonces que busquemos de Él diariamente. Es la manera de poder responder al llamado de Dios, que seamos intencionales en sacar ese tiempo con Él y tener ese momento de intimidad con Él y poder conocer su corazón, poder conocer su plan perfecto para cada uno de nosotros. Así que en donde tú estás el día de hoy, amigo, amiga, quiero animarte a que respondas a ese llamado que Dios está haciendo a tu vida. Todo o nada. Que podamos decir, voy a darlo todo por Cristo en mi vida de oración. Realmente deseo conocer más y más de Dios. Quiero saber quién es, quiero experimentar su presencia. Y sabes, cuando eso sucede, realmente cosas grandes van a pasar en tu vida. Y no solamente en los momentos de prueba y dificultad, pero en todo tiempo. Y que podamos ir a Él con un corazón agradecido por lo que Él hace en nuestras vidas. Gracias una vez más por haberme acompañado en un episodio más de este podcast. Y si no lo has hecho antes o no lo has hecho aún, suscríbete y compártelo con alguien más a quien pueda ser de bendición, y así cada semana poder estudiar la palabra de Dios y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.